Módulo 4. Tiempos del relato. Bienvenidos. El tiempo del relato se divide en externo e interno. El primero se refiere a la época en la que sucede la historia. Por ejemplo, la narración se desarrolla en 1985, en el 2020 o quizá en el 2050. En cuanto al tiempo del relato interno, es el tiempo que dura la historia que nos están contando. Tal vez nos cuenten una historia que dura solo unos minutos, unas horas, un día, varios días, un mes, varios meses, una década o incluso una vida completa. Algo muy distinto es el tiempo del discurso. Ese es el orden en el que el autor decide presentarle los hechos al lector. Empecemos por las historias lineales. Abordan la narración en orden cronológico, tal como sucedieron los hechos. Pongamos un ejemplo. Nace un niño en 2009 que se llama Joaquín. El planteamiento de la historia ocurre durante su nacimiento y la infancia, que es en el 2020. La parte más importante de la historia es el nudo, y en este caso, de Joaquín, acontece entre su adolescencia y su adultez, y su desenlace sucede durante su vejez en el 2084. Entonces la historia fue lineal. Ahora hablemos de las historias no lineales. Recordemos, el tiempo del discurso es el orden en el que el autor le presenta los hechos al lector. En las historias no lineales se rompe el orden cronológico. Son historias que pueden empezar por el final o por el nudo de la historia. Ejemplo, repitamos el caso de Joaquín. Pero esta vez el planteamiento ocurre durante su vejez y su adultez. Lo más interesante de la historia ocurre durante su adolescencia y su infancia. Y termina tal vez con el nacimiento de Joaquín. Entonces, una historia no lineal no se presenta en orden cronológico. Existen recursos para crear historias no lineales. Esos recursos narrativos tienen un nombre y consisten en algo. Veamos estos casos. La prolepsis consiste en un recurso narrativo utilizado para contarle al público algo que sucederá en el futuro. Por su parte, la analepsis es un recurso narrativo que interrumpe la línea narrativa para contar algo ocurrido en el pasado. Y el sumario es un recurso narrativo que sirve para mostrar un resumen de una parte de la narración en vez de abordarla detalladamente. Analicemos unos recursos más para crear historias no lineales. La elipsis es un recurso que se emplea para romper el tiempo y avanzar rápidamente en él, útil para que transcurran días, meses o años. Por otro lado está la acronia o silepsis, que es cuando en una historia existen dos líneas temporales que se relacionan conforme avanza la narración, y la ucronia, que es cuando se altera un momento histórico que ya pasó, es decir, que hubiera pasado si algo hubiera alterado la historia. Muchas gracias por tu atención.